Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historia de Horror, donde exploramos los encuentros y misterios más escalofriantes de la vida real. Antes de que te quedes dormido, me encantaría si pudieras dejar un comentario para informarme desde donde estás escuchando en todo el mundo. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte si estás disfrutando de los episodios. Después de meses de trabajo ininterrumpido, Jenna y Mark se encontraron exhaustos y deseando un descanso. El bullicio de la ciudad los había agotado y anhelaban una escapada tranquila. Una tarde, mientras navegaban por las listas de Airbnb, se toparon con una encantadora cabana situada en lo profundo del bosque. Las fotos mostraban su atractivo rústico, vigas de madera, una acogedora chimenea y una impresionante vista del bosque. Las reseñas eran abrumadoramente positivas, describiendo la cabana como un santuario sereno, una escapada perfecta del caos de la vida cotidiana. El precio también era razonable, lo que hizo que se sintiera como un destino. Sin pensarlo dos veces, la reservaron, emocionados mientras imaginaban su retiro. Al llegar a la cabana, el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido tono dorado sobre el paisaje. El aire era fresco y refrescante, impregnado con el aroma de pino y tierra. Jenna y Mark descargaron sus maletas, sus risas resonando entre los árboles mientras exploraban su nuevo entorno. Por dentro, la cabana era aún más encantadora que en las fotos. Un sofá molido, una cocina bien equipada y grandes ventanales enmarcando el exuberante bosque le daban la sensación de ser un sueño hecho realidad. Pasaron el primer día caminando, cocinando y disfrutando de la tranquilidad, agradecidos por la escapada de sus vidas agitadas. Esa noche, mientras se sentaban junto a la chimenea, Jenna suspiró con satisfacción. «No recuerdo la última vez que me sentí tan relajada», dijo, acurrucándose más cerca de Mark. Compartieron historias recordando sus primeros días juntos, riendo y disfrutando del calor de la compañía del otro. Exhaustos por las aventuras del día, se quedaron dormidos, el sonido del fuego crepitante arrollándolos en un profundo sueño. Pero en la segunda noche algo cambió. Alrededor de las 2 a.m. un fuerte estruendo los despertó, enviando una oleada de adrenalina a través de sus cuerpos. Intercambiaron miradas confusas, con el corazón acelerado. «¿Qué fue eso?», susurró Mark, su voz apenas un temblor. La cabana estaba extrañamente tranquila ahora, el único sonido era su respiración pesada. Ambos se sentaron, esforzándose por escuchar, esperando que solo fuera su maquinación. Pero cuando el ruido se repitió un golpe distinto y resonante, supieron que debían investigar. A regañadientes, se deslizaron de la cama, agarrando una linterna y moviéndose con cautela por la cabana tenuemente iluminada. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como un trueno en el silencio. Miraron en la sala, pero todo parecía normal, solo las sombras titilantes proyectadas por la chimenea. La cocina también estaba intacta. Jenna sintió un escalofrío recorrerle la espalda al mirar hacia la puerta trasera, que estaba entreabierta, balanceándose suavemente en la brisa nocturna. «¿Dejaste eso abierto?», preguntó, su voz temblorosa. Mark sacudió la cabeza, una expresión de preocupación cruzando su rostro. Rápidamente aseguraron la puerta, la sensación de inquietud asentándose más profundamente en sus huesos. Después de otra hora de insomnio, finalmente lograron volver a dormirse, pero la inquietud persistía. A la mañana siguiente, Jenna decidió despejarse de los eventos de la noche explorando los senderos cercanos mientras Mark preparaba el desayuno. El bosque era hermoso, la luz del sol filtrándose a través de los árboles y proyectando sombras moteadas en el suelo. Jenna respiró hondo, intentando disfrutar de la tranquilidad. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el bosque, regresó la extraña sensación de ser observada, erizando la parte posterior de su cuello. Sacudió la cabeza, descartándolo como paranoia. Al regresar a la cabana, algo llamó su atención en el suelo.
Curiosa, se agachó para investigar. Semi-enterrada en la tierra había una pequeña cámara, su lente brillando a la luz del sol. El pánico se apoderó de ella mientras la recogía, su corazón acelerándose. Estaba apuntando directamente hacia su cabana. Pensamientos cruzaron por su mente. ¿Quién la había puesto allí? Alguien nos había estado observando. Rápidamente guardó la cámara en su bolsillo y se apresuró de regreso a la cabana, el temor acumulándose en su estómago. Jenna irrumpió por la puerta, sin aliento y con los ojos muy abiertos. «Mark, no vas a creer lo que encontré», extendió la cámara, sus manos temblando. El rostro de Mark se descompuso al tomarla de sus manos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, mirando el dispositivo. Intercambiaron miradas aterrorizadas, la realidad de su situación golpeándolos con fuerza. Tenían que revisar la cabana a fondo. Sentían un fuerte impulso de descubrir cualquier secreto oculto que pudiera estar acechando en las sombras. En un frenesí, revisaron cada habitación, con el corazón latiendo con fuerza. La sala, la cocina y el dormitorio no ofrecieron más sorpresas. Pero en el baño, Jenna descubrió algo horrible. Detrás de una loseta suelta, encontró otra cámara. Está conectada a un dispositivo oculto. «Mark, mira», gritó, su voz resonando en las paredes. El miedo los invadió al darse cuenta de la magnitud de la invasión. Alguien los había estado espiando, capturando sus momentos más privados sin su consentimiento. Las manos de Mark temblaban mientras tomaba su teléfono y marcaba a la policía, su voz urgente mientras explicaba. «Necesitamos ayuda, alguien nos está espiando». El operador les aseguró que los oficiales estaban en camino, pero el peso de su miedo se sentía asfixiante. Se barricadearon en la sala, asegurando la puerta y mirando por las ventanas, la ansiedad pulsando en el aire. Cada crujido de la cabana y susurro de hojas afuera les provocaba colts de pánico. Estaban atrapados, su santuario convertido ahora en una fuente de terror. A medida que los minutos se prolongaban, se sentía como si fueran horas. El sonido de las sirenas finalmente rompió la tensión, pero poco ayudó a aliviar su miedo. Cuando llegó la policía, Mark y Jenna corrieron hacia la puerta, desesperados por la seguridad. Les explicaron todo a los oficiales, sus voces temblando mientras relataban su descubrimiento de las cámaras y los extraños ruidos. Los oficiales escucharon atentamente, sus expresiones volviendo serias mientras procesaban la gravedad de la situación. Un oficial asintió, señalando que se quedaran atrás mientras él y su compañero se acercaban a la puerta trasera, que habían asegurado. Llamaron primero, llamando a cualquiera que pudiera estar dentro, pero no hubo respuesta. Después de unos momentos tensos, forzaron la puerta y la vista que los recibió hizo que el corazón de Jenna se hundiera. Dentro de un pequeño cobertizo justo más allá de la cabana, encontraron al propietario de la cabana encorvado sobre un escritorio, con una laptop frente a él. La pantalla mostraba transmisiones en vivo de las cámaras ocultas esparcidas por toda la cabana. Parecía indiferente al caos que lo rodeaba, como si esto se hubiera convertido en una parte normal de su vida. Los oficiales se movieron rápidamente, su presencia imponente, y fue llevado en esposas, su expresión fría y distante. Una vez que se fue, uno de los oficiales se volvió hacia Jenna y Mark. «Hicieron lo correcto al llamarnos», dijo, pero sus palabras poco hicieron para confortarlos. La violación que sentían era abrumadora, su privacidad había sido destrozada de la peor manera posible. Rápidamente empacaron sus pertenencias, incapaces de quedarse ni una noche más en la cabana que se había convertido en una pesadilla. Mientras se alejaban, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, Jenna no podía sacudirse la sensación de que los estaban siguiendo. Cada sombra parecía crecer, cada coche que pasaba se sentía ominoso. La experiencia los había dejado a ambos nerviosos, una profunda sensación de dread envolviéndolos como una espesa niebla. A la mañana siguiente, se registraron en un hotel, pero el sueño les eludía. Cada sonido,
Cada susurro hacía que sus corazones se aceleraran. Semanas después, incluso en la seguridad de su hogar, sentían una inquietud persistente, como si alguien siempre estuviera observando desde más allá de su campo de visión. Su idílico escape se había convertido en un recuerdo inquietante, un recordatorio claro de que a veces la escapada perfecta oculta los secretos más oscuros. Nunca volverían a ver un Airbnb de la misma manera, sabiendo que peligros ocultos podían acechar justo más allá de las paredes. Al reflexionar sobre su experiencia, se dieron cuenta de que la seguridad puede ser una ilusión y que la confianza puede hacerse añicos en un instante. Cada verano, mi familia y yo esperábamos con ansias nuestro viaje anual para visitar a la tía Clara, que vivía en una acogedora cabana enclavada en lo profundo de los vastos bosques de Carolina del Norte. La cabana era pequeña y encantadora, rodeada de altos árboles que se balanceaban suavemente con la brisa, proyectando sombras juguetonas en el suelo. Era un lugar que se sentía como un refugio del bullicio de nuestras vidas cotidianas. La tía Clara tenía una manera de hacer que todo se sintiera especial, desde sus cálidos abrazos hasta las deliciosas comidas caseras que preparaba. Ese verano, el aire estaba lleno de anticipación mientras conducíamos por los serpenteantes caminos rurales, rodeados de exuberante vegetación y el canto de los pájaros. El viaje se sintió largo, pero el pensamiento de los panqueques de la tía Clara y los hermosos senderos esperando ser explorados mantenían nuestro ánimo en alto. Mi hermano menor, Ethan, estaba especialmente emocionado. Siempre fue el tipo aventurero, ansioso por caminar por los bosques y descubrir lo que se ocultaba entre los árboles. Al llegar, nos recibió la cálida sonrisa de la tía Clara y el dulce aroma de los panqueques chisporroteando en la plancha. La cabana se sentía como un abrazo pequeña pero llena de amor. Después de instalarnos, nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, con risas y charlas llenando el aire. El sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando la habitación con un resplandor dorado, haciendo difícil creer que algo pudiera interrumpir nuestra perfecta escapada. Sin embargo, mientras disfrutábamos del desayuno, un estruendo repentino rompió la tranquila mañana. Mi mamá se detuvo a mitad de una frase, frunciendo el seno mientras miraba por la ventana. «Es extraño», murmuró, su voz teñida de preocupación. «Creo que hay un camión estacionado al borde del bosque». Ethan y yo intercambiamos miradas curiosas. El camino que llevaba a la cabana de la tía Clara solía estar tranquilo, con solo algún coche ocasional pasando. Mi corazón comenzó a acelerarse, sintiendo que algo estaba mal en la situación. Quizás alguien se perdió su Gary, tratando de sonar despreocupado, aunque un nudo se formaba en mi estómago. Todos observamos por la ventana, mientras el sol proyectaba largas sombras mientras mirábamos afuera. El camión, un modelo viejo y oxidado, estaba inmóvil en la tierra, con el motor aún encendido. No había nadie a la vista, y el silencio inquietante parecía alargarse, envolviéndonos como una espesa niebla. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda mientras me preguntaba por qué el conductor no había salido. De repente, el momento de quietud se rompió con un fuerte golpe contra la puerta principal, haciéndonos saltar a todos. Mi corazón latía aún más rápido mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mi mente. Ethan, siempre el curioso, se levantó y se acercó cautelosamente a la puerta. Miro por la mirilla, su rostro palideciendo mientras se volvía hacia nosotros con los ojos muy abiertos. «No hay nadie ahí afuera», susurró, su voz apenas audible. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro golpe resonó, esta vez aún más fuerte, sacudiendo la puerta en su marco. La tensión en la habitación se espesaba, envolviéndonos en un silencio pesado. La tía Clara, usualmente tan tranquila, permanecía inmóvil en la mesa, con las manos temblorosas mientras nos miraba, su expresión una mezcla de preocupación y miedo. Entonces, como si la atmósfera hubiera cambiado,
Escuchamos un golpe fuerte en la ventana a nuestro lado. Giré la cabeza lentamente, con el estómago lleno de temor. Allí, de pie justo afuera, estaba un hombre alto. Su rostro estaba oscurecido por la sombra de una gorra de béisbol desgastada, y su ropa parecía sucia y harapienta, como si hubiera estado vagando por el varo. Mi respiración se detuvo cuando sus fríos y afilados ojos se clavaron en los míos. «Mi camión se averió», dijo, su voz ronca y lenta, enviándome escalofríos. «¿Les importa si entro para usar el teléfono?» Mamá se levantó de su asiento, su voz firme pero con un toque de nerviosismo. «Tu camión está funcionando bien», respondió, tratando de mantener la situación calmada, aunque su corazón debía estar latiendo tan rápido como el mío. El hombre no respondió, pero en su lugar se acercó más al cristal, casi tocándolo con su rostro. Su expresión era inquietante, y su mirada parecía fijarse en Ethan, haciéndome sentir incómodo. «¿Hay algún joven allí adentro que pueda ayudarme?», preguntó, su tono cambiando de una petición a una exigencia inquietante. El aire se sentía pesado, y mi mente corría con pensamientos de lo que podría suceder si lo dejábamos entrar. Mamá nos miró a Ethan y a mí, con los ojos llenos de miedo. «No tenemos teléfono», mintió con la desesperación filtrándose en su voz. Pero estaba claro que el hombre no se iba a rendir. Comenzó a golpear la ventana con creciente intensidad, exigiendo: «Solo abre la puerta. Necesito que alguien me ayude». El pánico se apoderó de mí mientras miraba a Ethan, quien ya había tenido suficiente de esa confrontación. No era del tipo que dejara que alguien amenazara a nuestra familia sin defendernos. Con una mirada decidida, se alejó de la ventana y desapareció por el pasillo. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los segundos parecían arrastrarse mientras esperábamos, con el miedo desgarrando mi garganta. Cuando Ethan regresó, estaba sosteniendo la vieja escopeta de la tía Clara. La visión de ella me aterrorizó y me alivió a la vez. «Vete», gritó, levantando la escopeta, aunque podía ver que sus manos temblaban. Al hombre afuera no pareció importarle, continuó golpeando el vidrio, su voz subiendo de tono con frustración. «Solo déjame entrar. Necesito ayuda». Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, Ethan abrió la puerta lo suficiente como para disparar al aire, el estruendo ensordecedor reverberando en la tranquila mañana. El hombre se quedó congelado, con sorpresa en su rostro solo por un momento. Luego, sin decir una palabra, retrocedió, con una expresión oscura e inescrutable, mientras se daba la vuelta y se alejaba. Lo vimos en silencio mientras subía a su camión, el motor rugiendo al arrancar, y se alejaba rápidamente por el camino de tierra, desapareciendo entre los espesos árboles. El shock de lo que acababa de suceder nos golpeó a todos de una vez. Ethan cerró la puerta con llave tras de él, y nos quedamos allí en silencio, procesando el encuentro surrealista. Mi mamá llamó rápidamente a la policía, explicando todo apresuradamente. Cuando llegaron, registraron la zona minuciosamente, pero no encontraron rastro del hombre ni de su camión. Era como si simplemente hubiera desaparecido, dejándonos con una inquietante sensación de temor. Esa noche, mientras tratábamos de recuperar la normalidad, los bosques afuera se sentían vivos con susurros. Las sombras parecían alargarse y retorcerse a la luz de la luna, y me quedé despierto en la cama, con el corazón acelerado, preguntándome qué tipo de persona podría habernos abordado con tal amenaza. El suave susurro de las hojas y los llamados distantes de los animales hacían difícil sacudirse la sensación de que algo todavía estaba acechando allá afuera, justo más allá de los árboles. Nunca volvimos a ver a ese hombre, pero cada verano desde entonces, los bosques se han sentido diferentes, más oscuros, más amenazantes. No pude evitar sentir que siempre estaban vigilando, guardando secretos escondidos en las profundidades del bosque. Y aunque regresábamos año tras año,
El peso de ese encuentro persistía en el aire, un recordatorio de que a veces las experiencias más escalofriantes pueden ocurrir en los lugares más tranquilos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Compártelo con tus amigos y recuerda, algunos susurros en el bosque es mejor dejarlos sin respuesta. En el verano de 2021, un grupo de amigos decidió que era el momento de reunirse tras meses de separación debido a la pandemia. Planearon una escapada de fin de semana a un resort de playa remoto, emocionados por el sol, la arena y las risas que esperaban compartir. Ana, Jake, Mia y Mark habían sido amigos cercanos desde la universidad, pero la vida los había llevado por caminos diferentes. Ahora estaban listos para revivir su amistad y crear nuevos recuerdos. Lo que no sabían era que su diversión bajo el sol pronto se convertiría en un encuentro escalofriante que los perseguiría para siempre. Al llegar al resort, el sol brillaba con fuerza en un cielo azul despejado. El océano resplandecía como 1.000.000 de diamantes y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire, creando un fondo relajante. Los amigos descargaron rápidamente sus maletas del auto. Sus risas resonaban mientras se dirigían a su cabana frente a la playa. Era pequeña y encantadora, decorada en suaves tonos de azul y blanco, recordando al mar. Dejaron sus maletas a un lado y salieron a pequeño parque, contemplando la impresionante vista. «¿Pueden creer que finalmente estamos aquí?», exclamó Anna, con los ojos brillando de emoción. «Este lugar es perfecto», Jake estiró, sonriendo ampliamente. «Dejemos nuestras cosas y vayamos a la playa. Necesito sentir la arena entre los dedos de mis pies». Después de instalarse, rápidamente se cambiaron a sus trajes de baño y se dirigieron directamente a la orilla. La cálida arena se sentía increíble bajo sus pies y disfrutaban de la brisa fresca del océano. Se zambulleron en el agua, jugaron al voleibol de playa y tomaron el sol, mientras sus preocupaciones se desvanecían con cada ola que rompía cerca. Al ponerse el sol, tiñendo el horizonte de un tono dorado, regresaron a la cabana para preparar la cena. Mientras Ana ponía la mesa, Mia sugirió que contaran historias de fantasmas alrededor de una fogata esa noche. «¿Sabes?», dijo con una chispa traviesa en sus ojos. «Hay una leyenda sobre el hombre sombra que aparece en la playa después del anochecer». Mark levantó una ceja, intrigado. «¿El hombre sombra? ¿De qué se trata eso?». Mia se inclinó más cerca, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Dicen que es una figura que aparece en las noches de luna, acechando en las sombras. Algunos creen que es una advertencia, un espíritu que intenta proteger la playa de aquellos que no pertenecen allí. Otros dicen que tiene un propósito más oscuro». El grupo se rió nerviosamente de la historia, restándole importancia como una simple leyenda. «Es solo una historia para asustarnos», dijo Jake, tratando de aligerar el ambiente. Pero a medida que la noche caía y se reunieron alrededor de la fogata, la atmósfera se volvió más pesada. Las llamas crepitaban, proyectando sombras parpadeantes que hacían que las historias parecieran aún más reales. Después de un rato, decidieron regresar a la cabana. Mientras caminaban hacia ella, Ana notó una figura alta de pie en la orilla. Estaba silueteado contra la luz de la luna, completamente quieto y mirando hacia el mar. Entrecerró los ojos, tratando de ver mejor, pero la figura parecía fundirse con la oscuridad. «¿Ven eso?», preguntó Ana, señalando. Sus amigos se volvieron, pero no pudieron ver a nadie. «Probablemente solo sea alguien pescando», respondió Mark con indiferencia. «Vamos, sigamos». A regañadientes, Ana los siguió adentro, pero la imagen de la figura misteriosa permaneció en su mente, llenándola de una sensación inquietante que no podía quitarse de encima. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente no dejaba de pensar en la playa. Las olas y esa figura sombría. Sonó con aguas oscuras y susurros distantes,
despertándose repetidamente con una sensación de mal presentimiento. A la mañana siguiente, Ana compartió sus inquietudes con sus amigos durante el desayuno, pero se rieron de ella. «Solo estás exagerando», Ana dijo Mia, tratando de tranquilizarla. «Probablemente solo sea un lugarino que pasa sus noches junto al agua». Aunque Ana quería creerles, no podía sacudirse la sensación de ser observada. Durante todo el día, mientras exploraban la playa, no dejaba de escanear la orilla en busca del hombre. Cuando se sentaron a almorzar, lo vio de nuevo, esta vez de pie entre las rocas, su rostro oscurecido por las sombras. Su corazón se aceleró y no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. «Chicos, él está de vuelta», exclamó Ana, señalando hacia la figura. Ali, entre las rocas, pero cuando sus amigos se volvieron para mirar, no vieron nada. «Es solo tu imaginación», Ana dijo Jack, con un tono de preocupación y frustración. «Relájate y disfruta del día». A pesar de sus palabras de tranquilidad, la sensación de temor solo aumentaba. Al acercarse el anochecer, la atmósfera cambió. Las risas y las conversaciones del día se desvanecieron en un silencio inquietante. Ana sentía una creciente sensación de incomodidad mientras regresaban a la cabana. Justo entonces, vio al hombre de nuevo, de pie al borde de la playa, observándola con una intensidad que le revolvió el estómago. «¿Por qué siempre está ahí?», murmuró en voz baja. «No me gusta esto». Esa noche, mientras cerraban la puerta de la cabana, el silencio inquietante fue interrumpido por un golpe constante. Era suave pero persistente, enviando escalofríos por sus espinas. Los 4 amigos intercambiaron miradas preocupadas. «¿Quién podría ser?», susurró Mia, su voz temblando. Mirando por la ventana, el corazón de Ana se aceleró cuando vio al hombre de pie justo afuera. «Es él», exclamó. «Está allí, no podemos abrir la puerta», dijo Mark, con la voz alterada. «¿Y si es peligroso?», se juntaron, el miedo apoderándose de ellos mientras los golpes continuaban. Reuniendo valor, decidieron enfrentarse a la figura. Al abrir la puerta, el hombre permanecía inquietantemente quieto, la luz de la luna proyectando sombras sobre su rostro. Su expresión era inescrutable, y Ana sintió su corazón latir con fuerza en el pecho. «No deberían haber venido aquí», advirtió, con una voz baja y escalofriante. «Este lugar no es lo que parece». Ana contuvo la respiración. «¿Qué quieres decir? ¿Quién eres?». Él se inclinó ligeramente, como si intentara medir sus reacciones. «Están en peligro. Deben irse». Ahora, antes de que pudieran responder, un fuerte estruendo resonó desde el océano, sobresaltándolos. El pánico se apoderó del grupo, y se dieron la vuelta para huir. Con el corazón acelerado, Ana lideró el camino mientras corrían de regreso a la cabana para recoger sus pertenencias. «Vamos, vamos, vamos», urgió Jake, con voz llena de urgencia mientras se apresuraban hacia el auto. Mientras se subían, Ana miró hacia atrás y vio al hombre de pie al borde de la playa, su sombra larga y amenazante bajo la luz de la luna. Con un sobresalto, arrancaron rápidamente del resort, el motor rugiendo mientras dejaban atrás la arena y el mar. Sin embargo, incluso mientras conducían en la oscuridad, la sensación de temor los envolvía como una nube oscura. ¿Qué habían dejado atrás? ¿De qué peligro les había advertido el hombre? Mientras los puntos de referencia familiares de sus vidas cotidianas volvían a la vista, Ana no podía sacudirse la sensación de que los ojos del hombre los seguían, acechando en las sombras. Hasta el día de hoy, Ana y sus amigos se preguntan si realmente escaparon del hombre sombra o si dejaron algo mucho peor atrás. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, y algunas sombras están destinadas a permanecer en la oscuridad, acechando justo más allá de la luz, esperando a las próximas almas desprevenidas que se acerquen demasiado.
He sido enfermera del turno de noche durante más de una década, trabajando en la unidad de neurología de un gran hospital. Cada turno trae sus propios desafíos, pero he aprendido a manejar el caos de las máquinas que pitan, los sonidos lejanos de conversaciones y la constante sensación de urgencia. La mayoría de las noches, siento que lo he visto todo, pacientes que van y vienen de la conciencia, sus confesiones en susurros que se mezclan con la atmósfera estéril. Sin embargo, una noche me encontré con algo que sacudiría mi comprensión de la realidad y me dejaría cuestionando todo lo que creía saber sobre este lugar. Era alrededor de las 3 a.m., la hora en la que el mundo exterior estaba cubierto por un pesado manto de oscuridad. Adentro, el hospital se sentía inquietantemente vivo. El constante pitido de las máquinas marcaba el tiempo como un mórbido metrónomo, interrumpido solo por el suave ruido de los zapatos de las enfermeras contra el piso pulido. Hice mis rondas habituales, revisando los signos vitales y administrando medicamentos. Las luces fluorescentes parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras inquietantes que bailaban a lo largo de las paredes. Cada parpadeo parecía una advertencia, instándome a mantenerme alerta. Al doblar una esquina, vi algo fuera de lo común. Al fondo del pasillo, una figura permanecía inmóvil. Al principio, asumí que era otra enfermera, tal vez tomándose un momento para pensar, pero a medida que me acercaba, mi corazón se hundió. La figura era una mujer con una bata de hospital, de espaldas a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y un sentido instintivo de inquietud me atrapó. Dudé, sintiendo una sensación molesta de que algo no estaba bien. «Disculpe, señora». «Está perdida», le llamé suavemente, tratando de sonar calmada a pesar de la creciente tensión en mi pecho. Pero no respondió. Su cabeza permaneció inclinada, el cabello enmarañado cayendo sobre sus hombros como una cortina oscura. El pasillo estaba en silencio. Los sonidos habituales del hospital desaparecieron, reemplazados por un pesado silencio. Las luces parpadearon de nuevo, más violentamente esta vez, y di un paso cauteloso hacia ella. «Hola», dije. Mi voz apenas era un susurro. El pánico comenzó a burbujar bajo la superficie mientras examinaba su apariencia. La bata estaba manchada y arrugada, como si hubiera pasado demasiadas noches en uso. Y cuando finalmente se giró para mirarme, mi sangre se congeló. Sus ojos estaban vacíos, hundidos en su rostro demacrado, sin ninguna emoción. Era como si fuera una cáscara de una persona acechando los pasillos del hospital. «¿Dónde está su habitación?», balbuceé. El aire a mi alrededor se espesaba con el miedo. Mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y corriera, pero no podía abandonarla. Extendí una mano temblorosa. En un susurro ronco, ella respondió, no me dejan volver. Su voz me provocó un escalofrío, un eco inquietante que parecía envolverse alrededor de mi garganta como un puño. Sentí mi corazón acelerarse, el sonido retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. El pánico me invadió, empujándome hacia atrás mientras me alejaba de ella tambaleándome. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí por el pasillo. Cada paso se sentía pesado, mis pies no se movían lo suficientemente rápido. El pasillo parecía alargarse interminablemente frente a mí. Los alrededores familiares se distorsionaban en un laberinto de pesadilla. Pasé corriendo por las habitaciones de los pacientes, mirando por encima del hombro, esperando verla justo detrás de mí. El sonido de su susurro permanecía en el aire, acechando mientras llegaba a la estación de enfermeras, sin aliento y desesperada. ¿Alguien vio a esa mujer al final del pasillo? Una paciente con bata grité, con urgencia en mi voz. Mis compañeros, Ken y Sam, levantaron la vista, con confusión en sus rostros. ¿Qué mujer?, preguntó Jen, con el seno fruncido por la preocupación. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que no la habían visto. Ella estaba parada allí,
diciendo que no podía volver. Sentí una ola de miedo apoderarse de mí, una sensación que no podía sacudirme. Justo en ese momento, un fuerte estruendo resonó por el pasillo, seguido de un silencio profundo que pareció tragarse todo el hospital. Las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, con el corazón acelerado, sintiendo el peso del silencio opresivo. En ese momento, la atmósfera cambió, una tensión invisible llenó el aire, densa de terror. Entonces lo escuchamos, un gemido bajo y agonizante que provenía de lo más profundo del pasillo. Era la mujer. El sonido era escalofriante, un grito desesperado que parecía resonar desde cada rincón del hospital. «Tenemos que ir a ver a Urki», con la voz temblorosa. Podía sentir mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras avanzábamos cautelosamente hacia el oscuro pasillo, el débil resplandor de las luces de emergencia proyectando sombras inquietantes a nuestro alrededor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras nos dirigíamos hacia la fuente del sonido, con la respiración entrecortada y rápida. Al acercarnos a una habitación con la puerta entreabierta, sentí un nudo de miedo apretándose en mi estómago. El lamento se hacía más fuerte, tirándonos hacia él. Vacilamos en el umbral, la puerta se abrió sola, revelando un espacio oscuro en su interior. Allí estaba ella, de pie junto a la ventana, con la mirada fija en algo fuera. «Por favor», susurré, dando un paso adelante. «Está bien», cuando se giró lentamente. Su boca se torció en una sonrisa siniestra que me heló hasta los huesos. «No me dejan volver», repitió, su voz como hilo cortando el aire denso. En ese momento, lo entendí, ya no estaba viendo a una paciente perdida. Ella era algo completamente diferente, una aparición atrapada en un mundo que ya debería haberla olvidado. El pánico me invadió mientras retrocedía, mis compañeros paralizados por el shock. Las luces parpadearon de nuevo, sumiéndonos en la oscuridad por un instante, y cuando volvieron a encenderse, ella había desaparecido. Así, de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nos quedamos allí, sin aliento y con los ojos muy abiertos, el aire denso de terror no dicho. «¿Qué acaba de pasar?», finalmente logró decir Jen con la voz apenas audible. Solo pude sacudir la cabeza, con la sensación de miedo pesando sobre mis hombros. Cada instinto me decía que algo terrible estaba ocurriendo. Esa noche, mientras volvía a mis tareas, no pude sacudirme la sensación de estar siendo observada. Cada vez que pasaba por ese pasillo, miraba por encima del hombro, esperando ver esos ojos vacíos mirándome. Los días se convirtieron en semanas, pero el recuerdo permanecía como un fantasma. Comencé a escuchar rumores entre el personal, susurros de la mujer con la bata, avistamientos que reflejaban mi propia experiencia. Algunos afirmaban que era una expaciente que había fallecido, deambulando por los pasillos en busca de una forma de regresar a su vida. Otros sugerían que era un espíritu perdido, atrapado en un limbo entre mundos. Cada noche desde entonces me he preguntado si ella está observando, esperando a la próxima alma que se acerque demasiado a la oscuridad. Y mientras camino por esos pasillos estériles, me lo recuerdo: ten cuidado con a quién te encuentras en la noche. Algunos espíritus nunca se van, y algunas historias es mejor no contarlas. En julio de 2021, un cálido día de verano comenzó como cualquier otro para mí, un curioso niño de 10 años. El sol se filtraba por las cortinas proyectando rayos dorados en la sala de estar, donde estaba tumbado en el suelo, inmerso en mi mundo de bloques de Lego. Me encantaba construir de todo, desde autos hasta castillos, cada creación un pequeño pedazo de mi imaginación. Pero ese día, todo cambió cuando el teléfono de mi mamá sonó. Recuerdo su voz, una melodía reconfortante que solía llenar nuestra casa de calidez, pero esta vez sonaba diferente. La oí hablar en la cocina, su tono cargado de urgencia.
Me puso nervioso. Momentos después, entró en la sala con el rostro pálido y sentí que algo andaba mal. Querido, arrodillándose frente a mí, necesito contarte algo. La forma en que me miraba me heló la sangre. Tu papá te ha tenido un accidente. Está en el hospital y necesito ir a verlo de inmediato. Mi corazón se hundió. Está bien, logré preguntar, pero mi voz apenas fue un susurro. Ella sintió, pero pude ver la preocupación en su rostro. No es grave, te lo prometo. Pero tengo que irme ya. Como era muy joven para acompañarla, arreglo que me quedara con la señora Roberts, nuestra vecina. No sabía mucho de ella, pero mi mamá me aseguró que era una dulce anciana que me cuidaría bien. Estarás bien, dijo mi mamá, tratando de aliviar el ambiente mientras salía apresuradamente por la puerta. Al caminar hacia la casa de al lado, sentí un nudo en el estómago. La señora Roberts vivía en una casita encantadora que parecía congelada en el tiempo. Su jardín era un estallido de colores, con flores floreciendo por todos lados, pero en cuanto entramos, los colores vibrantes se desvanecieron en una atmósfera sombría y silenciosa. La puerta crujió al abrirse y nos recibió con una sonrisa cálida, aunque un poco demasiado amplia, casi forzada. «Entra, querido. Te haré unas galetas», dijo, invitándonos a pasar. La casa era acogedora, pero extrañamente anticuada. Había adornos en cada estante y un leve olor a canela flotaba en el aire. Me sentí un poco más tranquilo mientras me sentaba en la mesa de la cocina, observando a la señora Roberts moverse, su cabello plateado atado en un mono impecable. Después de que mi mamá se fue, me ofreció galetas y las acepté con entusiasmo. Los dulces eran un pequeño consuelo en medio de mi ansiedad. La miraba mientras se ocupaba en sus quehaceres, su espalda vuelta hacia mí, y la televisión zumbaba suavemente en el fondo, transmitiendo una película en blanco y negro que no reconocía. Mientras estaba allí, no podía sacudirme una sensación peculiar. Había una puerta en la sala de estar que estaba ligeramente entreabierta, y noté que la señora Roberts entraba y salía de esa habitación cada vez con un cambio en su comportamiento. Desaparecía detrás de esa puerta por varios minutos, regresando sin decir palabra, con una expresión inescrutable. Mi curiosidad comenzó a roerme. ¿Por qué entraba allí? Al principio, descarté mi imaginación, pensando que tal vez tenía una mascota secreta o algo inofensivo. Pero con el tiempo, mi inquietud creció. Cada vez que entraba en esa habitación, la atmósfera se volvía más densa, el silencio pesado con palabras no dichas. Finalmente no pude contenerme más. «Señora Roberts», aventuré, tratando de sonar casual. «¿Hay alguien en esa habitación?» Su reacción fue instantánea. El calor en sus ojos desapareció, reemplazado por una mirada de acero que me hizo estremecer. «No hay nadie allí», dijo, con voz baja y firme. «Mantente alejado de esa habitación». Sentí una oleada de miedo recorrerme. Algo en su tono dejó claro que había cruzado una línea. Rápidamente aparté la vista, refugiándome en mis pensamientos llenos de galetas, pero ahora la casa se sentía más oscura, el reloj en la pared tic-tac resonando ominosamente en el silencio. Un rato después, la señora Roberts anunció que necesitaba ir al mercado. «No te muevas y no toques nada», advirtió, con sus ojos entrecerrados mientras me miraba. Tan pronto como se fue y la puerta se cerró tras ella, una ráfaga de adrenalina me invadió. Estaba solo. La puerta, esa de la que ya había estado entrando y saliendo, estaba solo unos pasos de distancia. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba, con las piernas temblorosas debajo de mí. Dudé, mirando a mi alrededor como si esperara que regresara en cualquier momento. Pero mi curiosidad superó mi miedo. Necesitaba saber qué había en esa habitación. Respiré hondo, con la mano temblorosa mientras giraba el pomo de la puerta.
Lentamente. La puerta crujió al abrirse. La habitación estaba oscura, las pesadas cortinas cerradas, bloqueando la luz del sol. Mis ojos se astaron a la tenue luz y al principio pensé que estaba vacía. Pero entonces lo vi una figura acostada en la cama, atada con cuerdas. Mi corazón se detuvo mientras daba un paso más cerca. Era un chico, probablemente de unos 14 años. Sus brazos y piernas estaban amarrados a los postes de la cama y un pañuelo cubría su boca. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror, suplicando ayuda. Me congelé, incapaz de comprender lo que estaba viendo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba atado? El pánico me invadió y todo lo que podía pensar era en salir de allí. Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación hacia la puerta principal. El shock de lo que acababa de ver impuso mi huida. Saqué el teléfono de mi mamá de mi bolsillo y marqué su número, con las manos temblando tanto que casi lo dejé caer. Mamá, hay un chico atado en la casa de la señora Roberts. ¿Qué haré cuando contesto? Oí su respiración entrecortada. Quédate afuera. Voy a llamar a policía. Su voz estaba llena de urgencia y sentí una mezcla de alivio y miedo recorrerme. Esperé, con el corazón desbocado, sintiendo que el tiempo se estiraba interminablemente. Finalmente, la policía llegó, con las sirenas hablando mientras se detenían en la acera. Entraron corriendo en la casa y me quedé afuera, temblando, con la mente llena de preocupación por el chico que había visto. Los momentos se sentían como horas hasta que, finalmente, los oficiales salieron, sacando al chico. Se veía pálido y aterrorizado, pero estaba a salvo ahora. Cuando la policía se lo llevó, vi a la señora Roberts siendo escoltada con las manos esposadas. Llevaba una sonrisa escalofriante, con los ojos brillando con algo que no pude descifrar. Fue, por decirlo menos, inquietante. Luego me enteré de que el chico había estado desaparecido durante semanas y nadie había pensado en revisar la casa de la señora Roberts. Cuando todo se calmó, no pude sacudirme la sensación de que algunos secretos es mejor no descubrirlos, porque lo había hecho. Nadie pudo explicar sus acciones, no tenía familia ni antecedentes de comportamiento extraño. Me encontré reflexionando sobre ese día, lo rápido que las cosas habían pasado de ser normales a aterradoras. Me di cuenta de que no todos los vecinos son lo que parecen, y que algunas puertas nunca deberían abrirse. El sol de verano seguía brillando, pero para mí, el mundo se sentía diferente ahora, envuelto en sombras de incertidumbre. Aprendí a confiar siempre en mis instintos, a cuestionar las cosas que parecen fuera de lugar, y sobre todo, a tener cuidado con los secretos que se esconden detrás de puertas cerradas. Hace unos años, durante un viaje por carretera en solitario por la icónica Ruta 66, me encontré conduciendo por un tramo de carretera que parecía no tener fin. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, dejando un manto de oscuridad, y mis párpados se sentían pesados de fatiga. Había sido un largo día de manejo, y la necesidad de descansar se volvía cada vez más urgente. Justo cuando empezaba a preocuparme por encontrar un lugar donde pasar la noche, vi un pequeño motel antiguo a un lado de la carretera. Su letrero de neón parpadeante, apenas visible contra el cielo nocturno, decía Motel 7 con letras descoloridas. Al estacionarme en el lote, no pude evitar la sensación de que aquel lugar había visto mejores días. El edificio lucía deteriorado, con pintura descascarada y ventanas agrietadas que reflejaban la tenue luz de los pocos autos que quedaban aparcados. La atmósfera se sentía pesada, como si el aire tuviera cargado de secretos. Solo un puñado de vehículos ocupaban el estacionamiento, y la quietud resultaba casi opresiva, un marcado contraste con el vibrante mundo que acababa de recorrer. Con cierta aprensión, salí del coche y caminé hacia el vestíbulo.
La puerta chirrió al abrirse, revelando un pequeño espacio apenas iluminado. El vestíbulo olía a rancio, una mezcla de café viejo y alfombra humida, y un escalofrío recorrió mi espalda a percibirlo todo. Detrás del mostrador de recepción estaba sentado un hombre mayor, con el rostro curtido y cansado, sus ojos oscuros como nubes de tormenta. Alzó la vista cuando me acerqué, con una expresión indescifrable. «Habitación 7», murmuró, entregándome una llave oxidada que pesaba extrañamente en mi mano. Vacilé un momento, indeciso sobre si pedir una habitación diferente, pero antes de que pudiera reunir mis pensamientos, él añadió solo: «No te quedes despierto hasta muy tarde. Algunos dicen que las sombras tienen vida propia». Sus palabras me provocaron un escalofrío, y forzé una risa, descartándolas como una historia local para asustar a los viajeros. Encontré la habitación 7 al final de un largo y estrecho pasillo. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies, amplificando el inquietante silencio que me rodeaba. Al empujar la puerta y entrar, me recibió una habitación sencilla, una cama con una colcha descolorida, una pequeña mesa con una única silla y una cómoda tambaleante. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz despegado, y el aire se sentía denso y estancado, como si la habitación no hubiera sido tocada en años. Tiré mi bolsa sobre la cama y miré a mirar mi alrededor, intentando sacudirme la sensación de incomodidad que me invadía. Una pequeña ventana daba al patio trasero del motel, revelando siluetas oscuras de árboles balanceándose suavemente con la brisa. El baño era estrecho, con azulejos agrietados y un lavabo oxidado, sumando al sentido general de abandono. Aún así, me dije a mí mismo que solo era un motel viejo y nada más. Para romper el silencio, encendí la televisión, pasando de canal en canal hasta quedarme en una transmisión llena de estática. El ruido ayudó, pero solo amplificó la sensación de estar completamente solo. A medida que pasaban los minutos, la oscuridad afuera se volvía más espesa, y el cansancio tiraba de mis párpados. Apagué la televisión y me metí en la cama, cubriéndome con la manta fina y áspera. El colchón crujía bajo mí, recordándome la antigüedad de la habitación. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, un susurro interrumpió la quietud. Era débil, casi imperceptible, como un aliento escapando de las sombras. Me senté de golpe, con el corazón acelerado, escaneando la habitación en busca de la fuente del sonido. Mis ojos se dirigieron a la esquina donde la silla permanecía inmóvil. Intenté convencerme de que no era nada, una ilusión de mi mente o tal vez solo el viejo edificio asentándose, pero una creciente sensación de temor empezó a instalarse en mi estómago. Pasaron unos minutos y me volví a acostar, intentando deshacerme de esa inquietud. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido nuevamente, lo escuché otra vez, un sonido suave, esta vez más fuerte y distinto, como un suspiro o un susurro que provenía de la esquina de la habitación. Me quedé congelado, cada músculo de mi cuerpo tenso. Sentía como si la habitación entera contuviera la respiración, esperando a que algo sucediera. Entonces, en un momento sorprendente, la silla se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado. Mi corazón latía con fuerza, martilleando en mi pecho. Salté de la cama, mis instintos gritándome que corriera. Pero me encontré inmóvil, clavado en el lugar mirando fijamente la silla, con mi respiración rápida y entrecortada. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, que la silla era vieja y el suelo desigual, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Reuniendo valor, me acerqué a la silla, moviéndome despacio, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso. Estiré la mano para tocarla, esperando sentir solo madera fría, pero justo cuando mis dedos rozaron la superficie, la televisión se encendió por sí sola. La pantalla se llenó de estática, crepitando ruidosamente en la habitación silenciosa.
Di un salto hacia atrás, presa del pánico. No había tocado el control remoto, mis manos estaban lejos de él. El miedo corrió por mis venas y me lancé hacia la puerta, impulsado por la adrenalina. Abrí la puerta de un tirón y salí corriendo al pasillo, sin atreverme a mirar atrás. Mis pies resonaban contra el suelo mientras corría hacia el vestíbulo, con el corazón acelerado. Tiré la vez sobre el mostrador sin decir una palabra, mis ojos abiertos de terror. Sentí el peso de las sombras apretando a mi alrededor, susurrando secretos que no me atrevía a escuchar. Corrí hacia mi coche, torpeando con las llaves mientras intentaba abrir la puerta. Miré por encima del hombro, esperando ver algo acechando en las sombras del motel. El anciano seguía de pie en la entrada, sus ojos oscuros y sabios, como si pudiera sentir el miedo que emanaba de mí. Finalmente logré abrir la puerta y me metí dentro, cerrándola de golpe tras de mí. Giré la llave en el encendido y el motor rugió. Mientras me alejaba del motel, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor, vi el edificio hacerse más pequeño, tragado por la oscuridad. El anciano permanecía en la entrada, un vigilante silencioso, observando mientras me marchaba. Mi corazón seguía latiendo rápido mientras conducía, los recuerdos de esa noche grabados en mi mente. Las sombras tal vez guardaban sus secretos, pero yo estaba agradecido de haber escapado de su alcance, decidido a no volver jamás a ese lugar embrujado. En la tranquilidad de mi coche, me di cuenta de que algunos lugares es mejor no descubrirlos. El camino se extendía interminablemente frente a mí, pero sabía que pensaría dos veces antes de tomar otro desvío inesperado hacia lo desconocido. Los lugares más silenciosos suelen albergar los secretos más ruidosos, y a veces es mejor no perturbar esos secretos. En una lluviosa noche de noviembre, me encontré comenzando mi primer trabajo como guardia de seguridad en una vieja biblioteca histórica ubicada en el corazón de la ciudad. No era una biblioteca cualquiera, era un laberinto extenso de libros, con estanterías altas que llegaban hasta el techo, tenuemente iluminadas por luces parpadeantes. El aroma a papel envejecido flotaba en el aire, y sentí como si estuviera entrando en un mundo diferente, uno lleno de susurros del pasado. Mientras me instalaba para mi turno, el reloj avanzaba lentamente hacia las 10 p.m. La lluvia golpeaba rítmicamente contra las ventanas, creando un fondo relajante que casi me hizo olvidar que estaba solo. La mayor parte de la noche fue tranquila. Patrullé los pasillos, mis pasos resonando suavemente en el suelo de madera pulida, disfrutando de la tranquila atmósfera. Era pacífico, pero había una tensión subyacente en el aire que no podía sacudirme del todo. Alrededor de la medianoche, mientras me adentraba más en los estantes, me encontré con una sección acordonada con cinta amarilla brillante. Un cartel colgaba flojamente de un extremo que decía acceso restringido en renovación. Mi curiosidad se despertó, me sentí atraído por esa zona prohibida, casi como si me estuviera llamando. Las luces parpadeantes sobre mi cabeza solo añadían al ambiente inquietante, proyectando sombras alargadas que bailaban por las paredes. A pesar de mi mejor juicio, decidí acercarme más. Al aproximarme a la entrada, el aire se sentía más pesado, casi eléctrico. Fue entonces cuando lo escuché un leve susurro, como un murmullo suave que parecía girar a mi alrededor. Me detuve, esforzándome por captar las palabras, pero eran indistintas y entrelazadas. La ansiedad se coló apretando mi pecho. Me pregunté si solo lo estaba imaginando, pero el sonido era demasiado persistente para ignorarlo. Con una respiración profunda, aparté la cinta y entré en la sección restringida. Tan pronto como crucé el umbral, la atmósfera cambió. El aire era notablemente más frío, enviando un escalofrío por mi espalda. Escaneé el espacio tenuemente iluminado, el haz de mi linterna parpadeando sobre las filas de libros que no habían sido tocados en años. Motas de polvo flotaban perezosamente en la luz,
y casi podía escuchar a los libros susurrando secretos del pasado. Fue entonces cuando lo vi una figura de pie al final de la habitación, parcialmente oculta por las sombras. Mi corazón se aceleró. Parpadeé, esperando que fuera solo un truco de la luz, pero la figura permaneció, tenue pero inconfundible. Parecía una persona, pero había algo inquietante en ella. La forma brillaba ligeramente, casi como un espejismo. Sentí como si me estuviera llamando, instándome a acercarme. A pesar del miedo que me carcomía por dentro, di un paso cauteloso hacia adelante, mis pies moviéndose casi por su cuenta. Justo cuando estaba a punto de extender la mano, las luces parpadearon violentamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. El pánico me invadió mientras buscaba a tientas mi linterna, con las manos temblorosas. Cuando finalmente el haz de luz perforó la oscuridad, la figura había desaparecido, dejando un espacio vacío que se sentía cargado con una energía inquietante. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Luego, desde algún lugar profundo entre las sombras, escuché una risa, un sonido escalofriante y reverberante que rebotaba en las paredes. Me inundó una ola de temor, y por instinto me di la vuelta para huir. Justo entonces, sentí algo rozar mi brazo frío y fugaz. Me giré bruscamente, pero no había nada, solo oscuridad y el distante sonido de la lluvia. Mis instintos se activaron, y corrí de regreso hacia el salón principal, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me apoyé en ella, jadeando por aire, tratando de sacudirme el miedo sofocante que se había apoderado de mí. Nunca había creído en fantasmas o lo sobrenatural, pero algo en esa noche me hizo cuestionarlo todo. Cuando finalmente llegó mi reemplazo, no pude evitar compartir mi experiencia. Le conté sobre los susurros, la figura, la risa. Pero él solo se rió, descartándolo como una imaginación hiperactiva. «Solo te asustaste por la lluvia», dijo con una sonrisa. Sin embargo, en el fondo, yo sabía lo que había sentido. La biblioteca tenía secretos, historias ocultas esperando ser descubiertas, pero no estaba preparado para adentrarme más. Al salir esa noche, no pude quitarme de encima la sensación de que había tropezado con algo que no estaba destinado para mí. Miré hacia la biblioteca, su silueta destacándose contra el cielo tormentoso, y no pude evitar sentir que me estaba observando, aferrándose a sus misterios como un libro sellado herméticamente. Así que, si alguna vez te encuentras solo en una vieja biblioteca en una noche de tormenta, presta atención. Escucha atentamente, pues puede que escuches los susurros del pasado, secretos que ansían ser contados, historias que tal vez sea mejor dejar en paz. Era una cálida noche de verano, de esas que te envuelven como una suave manta, con un cielo lleno de estrellas que brillaban como diamantes. Sam acababa de terminar un largo turno de trabajo. El reloj marcaba poco después de la medianoche cuando subió a Sopotable. El camino familiar hacia casa se extendía ante él, una carretera solitaria bordeada por espesos bosques a un lado y un campo de maíz interminable al otro. Disfrutaba de esos trayectos tranquilos, donde el mundo parecía estar en calma. Mientras conducía, con el viento despeinando su cabello, sintió una sensación de paz que lo envolvía. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del motor y el susurro de las hojas sobre su cabeza. Pero esa tranquilidad se hizo añicos en un instante. Un grito escalofriante desgarró el aire nocturno, la voz de una mujer, llena de desesperación, resonó entre los árboles, haciendo que el corazón de Sam se detuviera por un momento. Pisó el freno de golpe, con el pulso acelerado mientras aguzaba el oído. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en la oscura inmensidad del bosque. Al principio no hubo respuesta, solo un silencio que se sentía pesado y opresivo. Luego, como si la oscuridad misma hubiera dado voz al miedo, lo escuchó de nuevo, un grito pidiendo ayuda más cerca esta vez. «Por favor».
Ayúdame, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Sin pensarlo, saltó del coche, agarrando una linterna y una porra del asiento trasero. Su mente corría con pensamientos sobre la mujer, perdida y asustada. Dio pasos cautelosos hacia los árboles, llamando una vez más. Voy. ¿Dónde estás? Cada paso se sentía como un salto hacia lo desconocido, las sombras alzándose a su alrededor. A medida que se adentraba en el bosque, el crujido de la maleza bajo sus pies rompía el silencio. Barrió con el haz de luz de la linterna, iluminando ramas retorcidas y parches de oscuridad. Sigue gritando. Gritó, tratando de localizar su posición. Cada pocos momentos escuchaba su voz de nuevo, instándolo a seguir. Cada grito lo empujaba más y más dentro del laberinto de árboles. Ayúdame resonaba en la noche, pero con cada respuesta, Sam sentía un nudo inquietante formarse en su estómago. Cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que algo estaba mal. No importaba lo rápido que corría, los gritos no parecían acercarse. Siempre estaban fuera de su alcance, resonando como una burla cruel. Dime dónde estás, gritó, con el pánico insinuándose en su voz. Sentía como si estuviera atrapado en una trampa, con el bosque cerrándose a su alrededor. Se detuvo, recuperando el aliento. El miedo lo invadió cuando comprendió la verdad. Lo estaban atrayendo a un juego mortal. Giró sobre sus talones, con la urgencia empujándolo de regreso hacia su coche. La linterna parpadeaba salvajemente, proyectando sombras erráticas que bailaban a su alrededor. Mientras tropezaba entre la maleza, los gritos de la mujer lo seguían, siempre a la misma distancia, un recordatorio inquietante de su creciente pavor. Al salir finalmente del bosque, llegó a su coche, jadeando con el corazón latiendo con fuerza. Se lanzó dentro, cerrando la puerta de golpe, como si eso pudiera protegerlo de los horrores que acechaban más allá de los árboles. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911, sin aliento y frenético. Escucha a una mujer gritar pidiendo ayuda en el bosque. Necesitan enviar a alguien, jadeó, tratando de transmitir la urgencia de la situación. Mientras conducía, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba sola en el bosque? La noche se sentía cargada con una energía extraña, cada crujido de las hojas lo asaltar. Estaba desesperado por sacudirse la sensación de estar siendo observado, pero las sombras parecían seguirlo. Cuanto más se alejaba del bosque, más sentía un impulso insistente de mirar hacia atrás, como si algo o alguien lo estuviera esperando. Pasaron los días, pero el inquietante encuentro permanecía en su mente, una nube de incomodidad colgando sobre él. Intentaba seguir con su vida, pero era difícil olvidar los gritos de la mujer. Las conversaciones con amigos se sentían vacías mientras repetía una y otra vez esa noche en su cabeza, los gritos resonando en su interior. Entonces, una noche, mientras revisaba las redes sociales, lo vio un inquietante informe noticioso que hizo que su estómago se encogiera. El cuerpo de una mujer de unos 30 años fue encontrado en el bosque, rezaba el titular. Las autoridades dicen que no hay signos de juego sucio. Sam sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar del descubrimiento era inquietantemente familiar, la misma área donde había escuchado los gritos. ¿Coincidencia? ¿O era algo mucho más siniestro? Su corazón se hundió, las implicaciones cayendo sobre él como una ola. Había tropezado con algo horrible y se había ido sin saberlo. Intentó racionalizarlo, convencerse de que solo era una trágica coincidencia. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro asustado, suplicando ayuda. Apenas podía dormir, dando vueltas en la cama, atormentado por pesadillas de oscuros bosques y gritos que resonaban. Cada crujido de su casa por la noche lo hacía sentarse de golpe, escuchando atentamente por cualquier sonido que pudiera indicar peligro.
Las semanas se volvieron una neblina. Cada día se arrastraba, pero el recuerdo de esa noche permanece vivido. Finalmente, una noche, sintiendo el peso de sus miedos, decidió tomar una ruta diferente a casa, con la esperanza de escapar de las sombras que los echaban en su mente. Pero al girar por un camino desierto, un sonido familiar rompió la noche, la voz de una mujer pidiendo ayuda, clara y fantasmal, como si el bosque se estuviera extendiendo hacia él una vez más. El pánico lo invadió. ¿Era esto real? Había caído de nuevo en otra pesadilla. Sus instintos le gritaban que condujera más rápido, que escapara de cualquier oscuridad que se encontraba más adelante, pero una parte de él se sentía atraída a investigar. Apenas podía respirar mientras apretaba el volante, luchando entre el terror y la compulsión de ayudar. Mientras pasaba a toda velocidad por el borde del bosque, la voz seguía llamando, cada vez más desesperada. «Ayúdame». Por favor, cada súplica le enviaba escalofríos por la columna, y se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado a una situación mucho más aterradora de lo que había imaginado. ¿Era realmente un pedido de ayuda o un canto de sirena destinado a atraparlo en una trampa siniestra? En ese momento, Sam comprendió el verdadero horror de su experiencia. Algunos gritos, al parecer, no estaban destinados a ser respondidos, sino a atraer a los incautos hacia una oscuridad escalofriante de que no había escape. Con todas sus fuerzas, pisó el acelerador, desesperado por dejar atrás los ecos del miedo y el espectro de lo desconocido que todavía lo perseguía. Mientras se alejaba, los gritos se desvanecieron en la distancia, pero el conocimiento de que podían regresar permaneció como una sombra en el fondo de su mente. En ese tranquilo y solitario pueblo, donde reinaba la oscuridad y el silencio contenía el aliento, Sam supo que nunca volvería a ver el bosque de la misma manera. Algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver y algunas voces mejor no escucharlas. En una fría noche de invierno, me encontré embarcando en un viaje que esperaba que estuviera lleno de risas y aventuras. Estaba conduciendo hacia la cabana de mi amigo Alex en los Catskills, un acogedor refugio rodeado de imponentes pinos y cubierto de nieve. El aire era fresco y la emoción del fin de semana que se avecinaba alimentaba mi anticipación. Mi Field Keep Wrangler 2005, lleno hasta el tope con equipo de snowboard y bocadillos, parecía el compañero perfecto para este viaje. Mientras navegaba por las carreteras sinuosas, el mundo fuera de mi parabrisas se transformaba. La nieve comenzó a caer suavemente al principio, cubriendo el suelo con una capa de blanco. Pronto se intensificó, girando a mi alrededor como diminutas astilas de vidrio a medida que la noche se oscurecía. Con cada kilómetro que pasaba, los árboles se volvían más densos, alzándose sobre la carretera como centinelas silenciosos guardando sus secretos. La tranquilidad de la escena, aunque hermosa, hacía que el aislamiento fuera aún más palpable. Estaba completamente solo. Alrededor de una hora después de haber comenzado el viaje, la paz de la noche nevada se rompió cuando mi Keep de repente vibró. El motor comenzó a fallar y el tablero se iluminó con señales de advertencia, destellando en rojo contra la tenue luz del interior. Mi corazón se aceleró mientras me apartaba al lado de la carretera, las llantas crujiendo sobre la gruesa capa de nieve. El motor del Keep emitía un sonido alarmante y una ola de ansiedad me invadió. Salí al aire helado, mi aliento visible como una nube frente a mí. El viento azotaba a mi alrededor, mordiendo mi piel expuesta mientras abría el capó. El motor estaba caliente al tacto, y sentí una sensación de impotencia apoderarse de mí. Mi teléfono era mi última esperanza, pero cuando lo alcancé, descubrí que no tenía señal, solo una pantalla en blanco que se burlaba de mi desesperación. Me quedé allí un momento, el frío se filtraba en mis huesos, sintiéndome completamente varado en esta vasta y nevada naturaleza.
El tiempo parecía alargarse mientras esperaba, el silencio a mi alrededor volviéndose más pesado con cada segundo que pasaba. Justo cuando empezaba a pensar que tendría que enfrentar los elementos y caminar en busca de ayuda, unos faros aparecieron en la distancia. El alivio me inundó cuando un camión se detuvo y un hombre salió, su silueta enmarcada por el resplandor de los faros. Se acercó con una sonrisa amistosa, su aliento visible en el aire frío. «Hola, ¿necesitas una mano?», gritó, su voz cálida contra la fría noche. Vacilé un momento, escudriñando su rostro en busca de algún indicio de peligro. Algo en él me incomodaba, pero estaba desesperado. «Mi jeep se está sobrecalentando», admití señalando el capó. «No parece enfriarse». «¿Tienes alguna forma de llamar por ayuda?», preguntó, con genuina preocupación en su rostro. «Puedo prestarte mi teléfono si lo necesitas», respiró hondo y acepté la oferta, marcando el número de Alex con dedos temblorosos. Mientras hablaba, no podía dejar de sentir que el hombre me observaba demasiado de cerca. Sus ojos tenían una intensidad que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Después de una breve conversación con Alex, le devolví el teléfono. «Gracias por tu ayuda», dije, intentando mantener la voz firme. Pero entonces la expresión del hombre cambió. «Realmente no deberías estar aquí solo». «No es seguro», dijo, con un tono más oscuro. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. De repente me sentí atrapado, el peso de sus palabras cayendo sobre mí. Sin pensarlo, salté al jeep y cerré con llave las puertas justo cuando él se acercaba, su actitud cambiando de amigable a algo más siniestro. «Déjame entrar». «Estoy congelado». «Por favor», suplicaba, pero su voz tenía un tono que encendió todas las alarmas en mi mente. Sentí una oleada de pánico. Mis instintos gritaban que escapara. Giré la llave en el encendido, rezando para que el motor cooperara. Y pisé el acelerador, las llantas patinando momentáneamente antes de ganar tracción en la carretera nevada. Mirando por el espejo retrovisor, lo vi tambalearse hacia atrás, su rostro deformado por la ira. No miré atrás mientras aceleraba, la adrenalina corriendo por mis venas y la nieve giraba a mi alrededor como un torbellino de caos. Conduje lo más rápido que pude, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, desesperado por poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros. No me detuve hasta llegar a la gasolinera más cercana, un pequeño faro de luz en la sofocante oscuridad. Atravesé las puertas a toda prisa, jadeando y temblando. El dependiente levantó la vista desde detrás del mostrador, su expresión cambiando de indiferencia a preocupación mientras le contaba lo que acababa de suceder. Rápidamente tomó el teléfono y marcó a la policía, sus manos moviéndose con urgencia. «Quédate aquí», me instruyó, y asentí, mi cuerpo temblando por el frío y el miedo. Cuando llegó la policía, sus luces destellantes iluminaron el estacionamiento, en marcado contraste con la oscura noche. Relaté mi encuentro, cada detalle saliendo en un torrente. Los oficiales escucharon atentamente, con expresiones graves. Me aseguraron que buscarían en la zona, pero cuando se marcharon, una sensación de temor se instaló en mi estómago. Me quedé en la gasolinera, mi corazón acelerado, esperando noticias que parecían no llegar nunca. Después de lo que parecieron horas, los oficiales regresaron, sacudiendo la cabeza. «No encontramos a nadie», dijo uno de ellos, con voz firme, pero sus ojos traicionaban un atisbo de preocupación. «Ten cuidado por ahí. Nunca se sabe con quién te puedes encontrar». Mientras me alejaba de la gasolinera, la tensión comenzó a desvanecer lentamente, pero la inquietud persistió. No podía dejar de sentir que había escapado por poco de algo terrible. Esa noche, aprendí una dura lección sobre la confianza y la precaución. A veces, el peligro se disfraza de una mano amiga. No fui a hacer snowboard ese fin de semana, todo lo que quería era llegar a casa con vida. Sentado en un restaurante horas más tarde, miraba la nieve girando afuera,
mi mente reproduciendo los eventos una y otra vez. Estaba agradecido por mis instintos, pero no podía evitar preguntarme qué habría pasado si hubiera bajado la guardia, si hubiera abierto esa puerta. El pensamiento escalofriante me recorrió, un recordatorio claro de la imprevisibilidad del mundo que nos rodea. Era una noche de viernes aparentemente normal en el pequeño y tranquilo pueblo donde vivían Mia y su novio, Jake. Como estudiantes de último año de secundaria, ambos habían soportado una larga semana llena de clases, trabajos a medio tiempo y la constante presión de la inminente graduación. Mia trabajaba en un pequeño y acogedor restaurante, sirviendo hamburguesas y papas fritas a los lugareños, mientras que Jack pasaba sus días acomodando estantes y ayudando a los clientes en una ferretería cercana. Habían estado esperando esta noche durante semanas solo ellos dos, libres de tareas y responsabilidades, listos para disfrutar de la compañía del otro. Después de terminar sus turnos, se encontraron en un parque local, con el sol poniéndose en un estallido de colores naranjas y morados. Era el tipo de noche que pedía una aventura. Se subieron al coche de Jack, un sedán viejo pero fiable que había visto días mejores. Mientras conducían por el pueblo, la risa llenaba el aire, mezclándose con el sonido de la música que retumbaba desde los altavoces. Recordaban momentos divertidos de la escuela, hablaban de sus planes futuros y hacían bromas tontas, sintiendo que el mundo les pertenecía. «Vamos a Silver Pines», sugirió Jake, con emoción brillando en sus ojos. «Es hermoso allá arriba de noche. Podremos ver las estrellas», Mia sonrió, con el corazón acelerado ante la idea de una escapada romántica, aunque fuera solo por unas horas. «Perfecto». «No puedo esperar», respondió, con la voz llena de entusiasmo. Condujeron más allá del pueblo, el asfalto bajo ellos desapareciendo en un estrecho camino de tierra, flanqueado por altos árboles que parecían extenderse interminablemente en la noche. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. La risa que llenaba el coche ahora resonaba suavemente, casi como si los árboles estuvieran absorbiendo su alegría. Se hizo silencio, y un espeso manto de quietud los envolvió, haciendo que el momento se sintiera extrañamente inquietante. Mia se estremeció ligeramente, el frío de la noche colándose entre ellos, pero Jack la tranquilizó, diciendo que solo era el bosque. «Es un poco espeluznante, pero eso es lo que lo hace divertido», dijo con una sonrisa. Finalmente encontraron un lugar para detenerse, un pequeño claro rodeado por los altos árboles. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando rayos plateados que danzaban sobre el suelo. Mia salió del coche, con los ojos llenos de asombro mientras admiraba la belleza de la noche. Jake la siguió, y caminaron un poco más dentro del claro, tomándose un momento para respirar el aire fresco y puro. «Me encanta este lugar», dijo Mia, mirando las estrellas que brillaban como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo. «Es tan pacífico». Justo en ese momento, un ruido de hojas rompió la quietud. El corazón de Mia dio un vuelco, y se giró hacia Jake con un atisbo de preocupación en su voz. «Oíste eso, probablemente sea solo un animal», respondió Jack, tratando de sonar casual. Pero miró hacia el origen del sonido, frunciendo ligeramente el seno. «Vamos a tomarnos una selfie». Será un gran recuerdo, rieron y posaron, capturando el momento con sonrisas en sus rostros. Pero al mirar la foto, una sensación de inquietud se instaló en el estómago de Mia. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a lo inquietante del bosque. «Volvamos al coche», sugirió, queriendo sacudirse esa sensación. Cuando se giraron para regresar, el sonido de las hojas volvió, más fuerte esta vez, como si algo grande se estuviera moviendo entre los arbustos. La risa desapareció a medida que el corazón de Mia latía con fuerza. «Jake, deberíamos irnos», insistió, con la voz temblorosa. «Solo un segundo», respondió él,
con la curiosidad apoderándose de él. Dio unos pasos hacia el sonido, mirando en la oscuridad. Mia se quedó cerca de él, con sus instintos gritándole que diera media vuelta. De repente, el sonido explotó en un fuerte crujido, enviando oleadas de miedo a través de ambos. «Jack, vuelve», gritó Mia, el pánico surgiendo en ella. Jack se giró sobre sus talones, pero antes de que pudiera alcanzarla, el motor del coche de repente chisporroteó y se apagó, dejándolos en un silencio opresivo. «¿Qué demonios?», murmuró Jack, con la voz tenida de frustración. Intentó encender el motor de nuevo, pero no sirvió de nada. «Está muerto», dijo, con decepción en su tono. Mia sintió como su estómago se hundía mientras la oscuridad los envolvía. La realidad de su situación se hundió. Estaban varados en el bosque sin nadie cerca durante milas. Los inquietantes sonidos del bosque parecían acercarse a ellos, amplificando la creciente sensación de miedo de Mia. «Tenemos que salir de aquí», Jake susurró, mirando nerviosamente hacia los árboles que se alzaban como silenciosos vigilantes. «Déjame revisar el motor», dijo él forzando un tono confiado mientras abría la puerta del coche. Mia lo observó salir, el haz de su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. El momento en que desapareció de su vista, la ansiedad comenzó a devorarla por dentro. Los minutos se sintieron como horas mientras se sentaba sola en el coche, el silencio estirándose incómodamente. Luego oyó un susurro, suave e inteligible, flotando en el aire nocturno. El corazón de Mia comenzó a acelerarse mientras miraba a su alrededor, pero la oscuridad lo ocultaba todo más allá de unos pocos metros. «Jack», el amo, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. De repente, las puertas del coche empezaron a sacudirse violentamente, haciendo que diera un salto. Su respiración se aceleró mientras los susurros se volvían más fuertes, resonando en sus oídos. El miedo la ahogaba, y buscó su teléfono para pedir ayuda. Pero estaba muerto, la pantalla negra inservible. Justo entonces, Jake irrumpió en el coche, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por el pánico. «Mia, métete en el asiento trasero ahora». «¿Qué?». «¿Por qué?», preguntó con la confusión rápidamente convirtiéndose en miedo al ver la urgencia en sus ojos. «Solo hazlo», gritó, y sin pensarlo dos veces, Mia se metió en el asiento trasero con el corazón latiendo a 1000. Jake cerró las puertas con llave, el sonido resonando como un disparo en la silenciosa noche. «¿Qué está pasando?», exigió Mia, con el pánico creciendo en su pecho. «No lo sé, pero tenemos que quedarnos en silencio», susurró, con los ojos moviéndose nerviosamente hacia las ventanas. Se quedaron en silencio. Los susurros ahora los rodeaban, burlándose de ellos, resonando entre los árboles. De repente, una sombra se alzó junto a la ventana. Una figura estaba justo fuera del alcance de la luz del coche, su rostro oscurecido por la oscuridad. El tiempo pareció congelarse mientras contenían la respiración. El miedo los inmovilizaba. «¿Qué es eso?», susurró Mia, con la voz apenas audible. La mirada de Jack estaba fija en la figura. Su expresión era una mezcla de terror e incredulidad. «No lo sé. Solo quedad quieta», dijo en voz baja, con el cuerpo tenso. La figura rodeó el coche lentamente. El sonido de sus pasos crujiendo la grava hizo que la piel de Mia se erizara. Cada instinto en ella gritaba que corriera, pero estaban atrapados, congelados por el miedo mientras la figura se acercaba más. De repente, se detuvo, inclinándose contra la ventana, mirándolos con ojos vacíos. Mia vislumbró su rostro y su corazón casi se detuvo. Estaba retorcido y pálido, una grotesca parodia de un humano. Los susurros se convirtieron en un gruñido bajo, llenando el coche con una abrumadora sensación de miedo. «Jake, no es humano», que añadió Mia, inundada de terror. Antes de que Jake pudiera responder,
La figura lanzó un grito desgarrador que perforó la noche, rompiendo el silencio a su alrededor. Era un sonido lleno de rabia y desesperación, resonando en el bosque. «Enciende el coche». Ahora gritó Jack con el pánico tenido en su voz. Mia no dudó. Observo cómo Jack luchaba con las llaves, con las manos temblorosas. El coche rugió al encenderse justo cuando la figura se lanzó hacia ellos, pero Jack pisó el acelerador, los neumáticos chirriando mientras se alejaban a toda velocidad. Aceleraron por el camino de tierra, la figura desapareciendo en la oscuridad. Detrás de ellos. Cuando llegaron a la carretera principal, una sensación de alivio envolvió a Mia, pero el terror seguía flotando en el aire, pesado y sofocante. ¿Qué demonios acaba de pasar?, jadeó Mia, con el corazón acelerado mientras conducían más lejos del bosque. No lo sé, pero no vamos a hablar de esto. Nunca, respondió Jake con la voz temblorosa. La noche había pasado de ser una aventura llena de esperanza a una pesadilla, y mientras conducían de vuelta al pueblo, no podían sacudirse la sensación de miedo que los envolvía. Nunca hablaron del encuentro de nuevo, pero ambos quedaron marcados, recordando que a veces la curiosidad te lleva a la oscuridad y no todas las sombras son inofensivas. A finales del verano de 2015, el sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, señalando el fin de otro día caluroso en la zona rural de Virginia. Yo tenía casi 20 años y mi hermano menor, Jake, que solo tenía 16, estaba ansioso por hacer algo. Vivíamos en un lugar tranquilo, donde las estrellas parecían brillar un poco más contra el fondo del cielo oscurecido y los sonidos de los grillos llenaban el aire. Los fines de semana, sin mucho que hacer, a menudo nos encontrábamos en el restaurante local, comiendo hamburguesas y papas fritas, hablando sobre la escuela, deportes y nuestros sueños de aventura. Este viernes por la noche, sin embargo, estábamos inquietos y queríamos algo más emocionante que lo habitual. Después de cenar, pensamos en varias ideas, pero ninguna nos llamaba la atención. Nuestro pequeño pueblo, rodeado de densos bosques y caminos sinuosos, siempre había sido un campo de juego para nosotros, pero esa noche sentíamos el llamado de lo desconocido. Con el reloj marcando más de las 10, decidimos recorrer las carreteras secundarias de Lost Creek, un lugar del que siempre habíamos escuchado rumores, pero que nunca habíamos explorado. Mientras conducíamos, el débil resplandor de nuestros faros iluminaba los árboles que parecían extenderse interminablemente a ambos lados. La carretera era estrecha y sin pavimentar, y recordé las historias que había escuchado sobre esa área, rumores de sucesos extraños y almas perdidas. Pero la emoción de la aventura superaba mi precaución. Jake se recostó en su asiento con los auriculares puestos perdido en su música, mientras yo me concentraba en navegar por las curvas del camino. A unos 20 minutos de trayecto, vi una luz parpadeante en la distancia, apenas visible a través de la espesa maleza. Intrigado, giré un poco el volante, dirigiéndonos hacia ella. «Oye, Jakey, mira eso», exclamé, con una mezcla de emoción y aprensión en mi voz. Él levantó la mirada frunciendo el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó, con un toque de nerviosismo en su tono. A medida que nos acercábamos, la luz se hacía más brillante, revelando una cabana en ruinas que se alzaba sola entre los árboles. La estructura de madera estaba desgastada, con ventanas rotas y maleza trepando por los lados. Parecía sacada de una película de terror. Una sensación de inquietud me invadió, pero no pude evitar sentir que habíamos encontrado algo interesante. «Vamos a echar un vistazo más de cerca», sugerí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Aparcamos el coche a unos metros, y el suave rugido del motor se desvaneció en la quietud de la noche. Salí del coche, y el aire fresco me envolvió como una manta. «Jack, dudo»,
pero me siguió con pasos inseguros. La luna colgaba baja, proyectando sombras espeluznantes que danzaban en el suelo mientras nos acercábamos a la cabana. A medida que nos acercábamos, podía oír el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el lejano llamado de un búho. Pero cuanto más nos aproximamos a la cabana, más cambiaba el ambiente. La luz parpadeante, que ahora nos dimos cuenta provenía de una bombilla colgando precariamente del porche, reveló a una mujer parada justo fuera de la puerta. Estaba vestida con ropa harapienta, que parecía no haber sido lavada a manos. Su cabello era largo y desordenado, enmarcando un rostro que era difícil de distinguir en las sombras. Mi corazón comenzó a acelerarse. Había algo inquietante en ella. Mientras se balanceaba ligeramente, perdida en su propio mundo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Crees que necesita ayuda?», susurró Jack, con la voz apenas audible. Estaba a punto de responder cuando la mujer se giró hacia nosotros. En ese momento, todo se detuvo. La luz parpadeante iluminó su rostro, revelando ojos hundidos y una expresión aterradora. Parecía mayor de lo que realmente era, con profundas líneas grabadas en su piel, y sentí como si estuviera mirando al abismo. Entonces levantó las manos por encima de su cabeza y mi estómago se hundió. En una mano sostenía algo que brillaba amenazadoramente bajo la luz, un cuchillo, manchado con lo que parecía ser sangre. «¡Corre!», grité instintivamente, agarrando el brazo de Jack. Nos dimos la vuelta y corrimos de regreso al coche, con el corazón latiéndonos en el pecho. Luché con las llaves, mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta. El sonido de su voz, gritando algo inteligible, resonaba detrás de nosotros, persiguiéndonos mientras nos lanzábamos dentro del coche. Cerré la puerta de golpe y pisé el acelerador, levantando gravilla tras nosotros mientras acelerábamos por la carretera. «¿Qué acaba de pasar?», quedeó Jake, con los ojos desorbitados y aterrorizados. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver que nos perseguía, su silueta parpadeando en los faros. Pero no había nada, solo oscuridad tragándose el camino detrás de nosotros. Conducimos en silencio. El peso de lo que acabábamos de vivir colgaba en el aire. Aún sentía mi corazón acelerado, con la adrenalina corriendo por mis venas. Tomamos un camino sinuoso de vuelta a la carretera principal, mi mente llena de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía allí? Y, lo más importante, ¿por qué estaba cubierta de sangre? Finalmente llegamos a la seguridad de la carretera principal, soltando un suspiro que no sabíamos que estábamos conteniendo. Las vistas familiares traían poco consuelo mientras miraba a Jack, que aún estaba visiblemente conmocionado. «Nunca debemos haber ido allí», murmuró, con la voz temblorosa. Asentí, sintiendo la misma mezcla de miedo y arrepentimiento. En los días que siguieron, no pudimos sacarnos de la cabeza el recuerdo de esa noche. Nos manteníamos atentos a las noticias locales, esperando encontrar respuestas, pero los informes de desapariciones en la zona solo aumentaban nuestra inquietud. Era como si la cabana y la mujer se hubieran desvanecido en el aire, pero la sombra de nuestro encuentro permanecía, oscureciendo nuestros pensamientos. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque intentamos dejar atrás el incidente, nos perseguía. Hablábamos de ello con frecuencia, reviviendo los eventos una y otra vez en nuestras mentes. No podía dejar de preguntarme si habíamos tropezado con algo siniestro. Jake insistía en que volviéramos a la cabana, buscando respuestas, pero yo dudaba. No podía sacudirme la sensación de que hay cosas que es mejor dejar intactas. Años después, nos encontramos conduciendo por ese mismo tramo de carretera, ahora como adultos. El paisaje había cambiado poco, pero los recuerdos inundaban mi mente con cada curva. Al acercarnos al lugar donde una vez estuvo la cabana, no encontramos nada más que un bosque vacío y los restos de viejos recuerdos.
Aparcamos el coche y salimos, el aire cargado de nostalgia e inquietud. ¿Crees que ella sigue allí?, preguntó Jackie, en voz baja. Negué con la cabeza, pero la pregunta quedó en el aire. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Por qué estaba ella allí? Mientras mirábamos hacia el bosque, me di cuenta de que algunas leyendas permanecen ocultas en la oscuridad y a veces la curiosidad nos lleva por caminos para los que no estamos preparados. El recuerdo de ese encuentro, una sombra grabada para siempre en nuestras mentes, servía como recordatorio de lo desconocido que acecha justo más allá del alcance de nuestros faros, esperando pacientemente al próximo viajero desprevenido.